¿Qué tal? Saludos desde México. Soy el doctor Fernando Mejía Rodríguez y junto con mis colegas, la doctora Alicia Dávila Gutiérrez y la maestra María de los Ángeles Barrio Mendoza, trabajamos en el ICEM, que es el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. El objetivo de nuestra investigación es ilustrar el papel del pensamiento computacional en el diseño de artefactos por 4 profesores de bachillerato para resolver tareas matemáticas, tanto con el uso de aplicaciones como de forma tradicional con lápiz y papel. Consideramos llevar un enfoque más instrumental al contexto de la enseñanza de las matemáticas en un ambiente rico en tecnología, es decir, a partir de una tarea se implementaron varios artefactos y al mismo tiempo que se aprende matemáticas se mejora el pensamiento computacional de los profesores. El diseño metodológico fue el estudio de caso cualitativo, el instrumento aplicado fue la entrevista basada en artefactos y se realizó un análisis temático. Proponemos un modelo que explica cómo diseñar artefactos para resolver tareas matemáticas en 5 pasos: enfrentar una tarea, investigar la parte matemática y matematizar. Diseñar un artefacto e investigar la parte de las aplicaciones, verificarlo y ampliar la tarea. Y en 3 ciclos: diseño, desarrollo y refinación. La pandemia del 2019 nos hizo reflexionar en lo educativo basado en la tecnología, eso debido a la experiencia que tuvimos con la enseñanza a distancia. Para Grover, los ciudadanos del siglo XXI deben tener 5 habilidades: pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación y pensamiento computacional. Entendiendo este último como los procesos ejecutados por una máquina o una persona que tome ventaja de las cosas que hacen mejor las personas que las máquinas y las cosas que hacen mejor las máquinas que las personas, para diseñar sistemas o resolver problemas en una sola persona que una sola persona no podría o quisiera hacer. Para que un profesor de cualquier asignatura pueda hacer una integración efectiva de la tecnología, debe tener 3 conocimientos: del contenido, de lo pedagógico y también de lo tecnológico. Y encontramos aquí un nicho para realizar una investigación: buscar una explicación que vincule el uso de la tecnología de forma efectiva con las habilidades del pensamiento computacional, además de los trabajos matemáticos auténticos, con un diseño más interpretativo, que no busque generalidades, sino particularidades que permitan explicar el fenómeno en una situación más específica. Entendemos al pensamiento computacional como una habilidad para resolver problemas que tiene subhabilidades como transformar un problema en otros pequeños, soluciones algorítmicas, enlistar una serie de pasos y acciones para un objetivo específico, y modelos para la vida real que permitan traducir una situación real en lenguaje matemático o que permite identificar los cambios de alguna variable para modificar otras. El modelo que vemos en pantalla fue desarrollado por Buteau para explicar cómo participan los estudiantes de matemáticas y los futuros profesores de matemáticas en un trabajo de proyecto de investigación matemática basado en programación. Y ahí se pueden ver que existen algunas dimensiones retomadas del pensamiento computacional de Brennan y Resnick, y también las 5 fases de Broly. De tal suerte que una persona puede plantear una conjetura matemática o elegir una situación real, en el paso 1, y delimitar un problema matemático, en el paso 2, o seleccionar, delimitar y matematizar una situación del mundo real, el mismo paso 2, mientras busca un tema de investigación. Después diseñar y programar un objeto matemático, paso 3, que es un programa interactivo orientado a la investigación matemática en el que se logre pensar. No siempre se logra el diseño del objeto a la primera, por lo que es conveniente requerir una mayor investigación del tema o de los procedimientos de programación, paso 3, pero que inevitablemente implica un ciclo de depuración centrado en torno a la verificación y validación, paso 4, del código matemático del objeto. La investigación está en curso con la utilización del objeto con el que se logre pensar, paso 5. De los hallazgos en la investigación matemática, el conocimiento de la persona se ajusta, paso 6, y comunica los resultados, paso 7. Por otro lado, el enfoque instrumental descansa en la teoría de la actividad de Vygotsky. Considera que una persona involucrada en una actividad orientada por un objeto puede interactuar con artefactos, que son productos de la actividad humana. A través de dichas interacciones, la persona puede desarrollar un instrumento que comprende el artefacto o partes de él y un esquema de uso del artefacto. Bernoulli define
que el instrumento es el artefacto o partes de él más un esquema. El paradigma en el que se inscribe la presente investigación es el constructivismo con enfoque cualitativo y el diseño metodológico es un estudio de caso. Se busca explorar y describir el pensamiento computacional de un grupo de profesores que enseñan matemáticas en bachillerato que participaron en un taller en el 2023 resolviendo tareas matemáticas. Para resolverlas, tuvieron que construir artefactos que evolucionaron en instrumentos de la mano de la tecnología. Con esta investigación no se busca proporcionar una receta que se puede repetir en otros contextos y tampoco queremos decir que la tecnología es el único camino para mejorar la educación matemática en bachillerato. Para esta investigación el caso consistió en un grupo de profesores que tomaron un taller de 60 horas en el 2023 con dos temas puntuales: el uso de la tecnología para resolver problemas y la enseñanza de las matemáticas en bachillerato. En total, 40 tareas matemáticas se plantearon a los profesores y las resolvieron por dos vías: la tradicional, con lápiz y papel, y otra de la mano de la tecnología, con el diseño de artefactos. El grupo de profesores estuvo conformado por 2 mujeres y 2 hombres. Como técnica para recabar la información utilizamos la entrevista basada en artefactos de Brennan y Resnick. Las preguntas aplicadas fueron pensadas en 2 ámbitos. El primero, en la resolución de problemas como los pasos que se mostraron en la figura anterior. ¿Cómo pasó la tarea al lenguaje matemático? ¿Qué plan pensó para resolverla? ¿Qué intentos elaboró? ¿Y cómo se percató de que llegó a la solución? Entre otros. Y el segundo ámbito, en la construcción del artefacto o instrumento. ¿Qué aplicación pensó que le ayudaría a resolver la tarea? ¿Cómo funciona la aplicación? ¿Qué interacción tuvo con la aplicación? ¿Cómo diseñó el artefacto? Entre otras. Creamos 40 tareas con los 4 aspectos. Debido al poco espacio para analizarlas, decidimos a manera de ejemplo mostrar solo una de ellas, que es la que mostramos en pantalla. El primer término de una serie aritmética es 10, el sexto término es 7. ¿En qué término la sumatoria es igual a 84? Una vez reunida la información con la entrevista basada en artefactos, se realizó un análisis temático, como lo señala Saldaña, que consistió en pasar de los datos de las transcripciones de las entrevistas a códigos, de los grupos de códigos a categorías. Y un código es una etiqueta que representa la idea de un fragmento de texto de una transcripción de entrevista, y las categorías son grupos de códigos que tienen elementos en común y logran explicar algún tema en particular. Aquí podemos ver que Perla y Carlos resolvieron este problema con el lenguaje de Python. Escribieron este lenguaje en Colaboratory de Google en esas 10 líneas y se puede ver que para cuando n es igual a 21 en la tercera columna se encuentran las sumatorias de 84. Entonces ahí está la resolución, que es cuando n es igual a 21. Vemos ahora que los mismos Perla y Carlos, pero ahora con el iPad, de forma tradicional, a lápiz, resolvieron este problema a través de la segunda sumatoria. Encontraron una expresión algebraica y llegaron a la solución de que n1 era igual a 21 y que n2 era 40 tercios. Como solo se espera un número entero, llegaron a la solución de que n valía 21. Y entonces tenemos a los profesores que resolvieron tanto con la tecnología como de manera tradicional. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que promover en nuestros salones de clase. Usar tanto lápiz y papel como también la tecnología. No solamente pensar que con la tecnología tenemos que resolver todos los problemas. Aquí es otro caso donde Mónica y Luis con GeoGebra resolvieron a través de un deslizador y se encuentra ese punto cuando k es igual a 21. Se tiene efectivamente en la gráfica, se observa la sumatoria de 84. Aquí hay estos mismos profesores, Mónica y Luis, pero ahora lo hicieron con Excel, en unas tablitas donde iban colocando la variación y luego la suma, y entonces se observa que igual para el valor de n igual a 21, la sumatoria es de menos 2 y el término es menos 2 y el total de la sumatoria es 84. Entonces vean que por diferentes caminos, con diferentes usos
de la tecnología se llega al 84, ya sea de forma tradicional o con algunas aplicaciones. El modelo de diseño de artefactos para resolver tareas matemáticas es el que proponemos y es muy parecido al de Butoh. Déjenme explicar. En el paso 1 de esta figura, una persona se encuentra frente a una tarea que puede ser un problema, un ejercicio, un proyecto, una situación real o imaginaria que representa un reto cognitivo a ser resuelto. En el paso 2, busca información sobre algún tema matemático que no tiene presente. Después de resolver las dudas sobre el conocimiento de contenido, matematizaron la tarea en el paso 2, es decir, llevaron del lenguaje natural de la tarea al lenguaje matemático. Encontraron la diferencia y calcularon algunos términos, ya sea con GeoGebra, Excel, Python o de forma tradicional. Para el paso 3 se diseñó un artefacto, un algoritmo para escribir en lenguaje Python, una hoja de cálculo en Excel, una fórmula y un deslizador en GeoGebra y una ecuación cuadrática en la forma tradicional. El paso 3 consistió en saber cómo hacer sumas y usar fracciones en las aplicaciones. El paso 4 consistió en ver el avance para resolver la tarea. Es tener resultados parciales para llegar a la solución final. Los primeros 9 términos en la figura 3 en Python, la lista de los primeros 29 términos con su sumatoria en la figura en Python, el deslizador con K desde 1 hasta 30 en la figura con GeoGebra, las dos columnas en 30 renglones en la hoja de cálculo en Excel, la sumatoria de los numeradores en la figura esta que vimos de la forma tradicional con el iPad. En el paso 4 también se verifica cuando por dos caminos llegaron al mismo resultado. El paso 5 busca ampliar la tarea o investigar más sobre ella. El ciclo de diseño se concentra en modelar una tarea al lenguaje matemático, atendiendo las dudas matemáticas o de las aplicaciones. El ciclo de desarrollo parte del artefacto y revisa que cumpla con las condiciones iniciales y finales de la tarea. Aquí se pueden plantear problemas más sencillos de resolver y la suma de ellos dará respuesta a la tarea compleja. El ciclo de la refinación busca tener un proceso más corto, rápido, didáctico o fácil de explicar. Después de resolver varias tareas, podemos decir que el paso 5 motivará a que los artefactos lleguen a ser instrumentos, porque la persona que enfrenta las tareas en el paso 1 ya tiene experiencia en el uso de artefactos, ya sabe cómo usarlos y ha construido varios, es decir, ha logrado generar esquemas que le ayuden a decidir cuál aplicación utilizar, cómo usarla con cierta destreza y repasar los artefactos elaborados previamente. Tiene destreza con las dos instrumentalizaciones, la de la persona y la del artefacto. Las evidencias mostradas sobre la resolución de una tarea con tecnología y sin ella permite hablar de un pensamiento computacional desarrollado por los 4 profesores, porque Perla, Carlos, Mónica y Luis lograron construir artefactos sin importar el contexto de las aplicaciones. Además, lograron la simbiosis porque llegaron a resolver tareas sin el uso de la tecnología. Del análisis de las entrevistas resultaron 2 temáticas. La primera, centrada en el desarrollo de habilidades digitales a través de diferentes aplicaciones, además del uso tradicional con lápiz. Y la segunda, respecto a la construcción de artefactos que coadyuven el pensamiento matemático de los estudiantes y los profesores. Para terminar, el pensamiento computacional involucra el diseño de artefactos, que se pueden convertir en instrumentos por prácticas matemáticas. Dichas prácticas serán motivadas en los alumnos por su profesor de matemáticas. Entonces, el profesor deberá tener desarrollado un cierto pensamiento computacional, haber diseñado algunos artefactos y construido varios instrumentos a lo largo de su experiencia, que podrá compartir con sus alumnos. Nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que hacer ajustes en las reformas educativas para introducir el pensamiento computacional como un elemento del currículum desde educación básica, para tener en un plazo medio creadores de tecnología y no consumidores en nuestros alumnos y profesores. Les dejo nuestros contactos y nos estamos viendo. Hasta luego.